de Teología Sistemática. Comenzaremos con los sacramentos como medio de gracia. 2 en número romano, los sacramentos. A mayúscula. Definición de sacramentos. Los sacramentos, un sacramento es una santa ordenanza instituida por Cristo, en la cual, por signos sensibles, la gracia de Dios en Cristo y los beneficios del pacto de gracia son representados, sellados y aplicados a los creyentes, y los creyentes, mediante la fe en el Evangelio, participan de esa gracia y la confiesan mediante los sacramentos. B mayúscula. Relación entre la palabra y los sacramentos. 1. La palabra de Dios puede existir sin los sacramentos. La palabra de Dios es un medio completo de gracia. Los pecadores pueden recibir la salvación por medio de la fe en la palabra de Dios sin participación en los sacramentos. Jesús le dijo al malhechor en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque el malhechor crucificado junto a Jesús no participó de los sacramentos, Jesús le dijo estas palabras cuando creyó en el Evangelio. 2. Los sacramentos no pueden existir sin la palabra de Dios. Los sacramentos son un medio de gracia, pero son incompletos. La Iglesia Católica Romana afirma que los sacramentos contienen todo lo necesario para la salvación de los creyentes, de los pecadores. Sin embargo, esto es una afirmación incorrecta. Es un hecho que los sacramentos apelan al ojo, que es más sensible que el oído, y por lo tanto dejan una impresión más profunda en el participante y lo ayuda espiritualmente. 3. Diferencias entre la palabra de Dios y los sacramentos. La palabra de Dios es absolutamente necesaria para la salvación. La palabra produce y fortalece la fe. Sin embargo, los sacramentos solo fortalecen la fe. La palabra de Dios hace que, creyendo en ella de corazón, se llegue a la salvación. Sin embargo, los sacramentos son rituales externos en los que los ya salvos participan. La palabra de Dios es predicada a todas las personas, pero los sacramentos son administrados solamente a aquellos que han sido salvos. C mayúscula. La necesidad de los sacramentos. 1.
es un medio para fortalecer la fe. Los sacramentos no son absolutamente necesarios para la salvación, pero son un medio para fortalecer la fe. La Iglesia Católica Romana afirma que los sacramentos son absolutamente necesarios para la salvación. Creen que hay un efecto místico que produce la gracia espiritual en los corazones de quienes participan en los sacramentos. Sin embargo, estas afirmaciones son incorrectas. 2. Los sacramentos son ordenados por Dios y deben ser obedecidos. Dios ordenó que los creyentes realizaran los sacramentos y los creyentes deben obedecer. Es un pecado desobedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, es un pecado rechazar deliberadamente los sacramentos. D mayúscula. Los sacramentos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No hay diferencia esencial entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los sacramentos del Nuevo Testamento. Sin embargo, los sacramentos del Antiguo Testamento tenían un fuerte aspecto nacional. Los sacramentos del Antiguo Testamento eran sellos de gracia de fe en el Cristo venidero. En cambio, los sacramentos del Nuevo Testamento son sellos de la salvación por la fe en la completa redención de Cristo que ya vino. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Los sacramentos del Antiguo Testamento no lograron comunicar abundantemente la gracia espiritual como lo hacen los sacramentos del Nuevo Testamento. Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. E mayúscula, el número de los sacramentos. 1. Los sacramentos del Antiguo Testamento fueron la circuncisión y la Pascua. La circuncisión fue una marca que simbolizaba la participación en el pacto de Dios, mediante la purificación del cuerpo y corazón. El pacto simbolizaba el arrepentimiento de pecados y la participación en la promesa de salvación por medio de la fe en el Evangelio. Génesis 17:11, Romanos 4:11. La Pascua fue una celebración que conmemoraba la salvación de los israelitas de Egipto y era una figura tipológica de Jesucristo, el Cordero de Pascua. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 2. Los sacramentos del Nuevo Testamento son el bautismo y la comunión. Jesús dijo personalmente:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La noche en la que Jesús fue arrestado, celebró la Santa Cena con pan y vino para que conmemoremos su redención en la cruz. Lucas 22, 19 y 20. El pan y el vino en la Santa Cena simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo como el Cordero expiatorio. Los sacramentos del Nuevo Testamento se realizan sin la sangre de los animales porque Cristo ya completó la redención. El catolicismo romano agregó como parte de los sacramentos la confirmación, la penitencia, la extrema unción, las órdenes sagradas y el matrimonio. Sin embargo, esto no tiene ningún fundamento bíblico y son meramente inclinaciones ritualistas y supersticiosas. 3. En número romano, el bautismo cristiano. A mayúscula, la institución del bautismo cristiano. Cristo mismo recibió el bautismo y dijo a sus discípulos que administraran el bautismo. Cristo les dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva obedecieron el mandamiento de Jesús y bautizaron. Hechos 2:38, 41. Cualquiera que se convierte en un discípulo de Cristo debe recibir el bautismo como un sello de haber entrado en una nueva relación con Dios. Una nueva relación indica ser miembro de la Iglesia. Significa también ser parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. B mayúscula. Significado de bautismo. El bautismo es una ceremonia santa instituida personalmente por Jesús. Por lo tanto, los creyentes salvados deben recibir el bautismo. Aquellos que son bautizados deben conocer el verdadero significado del bautismo y vivir vidas santas. 1. La naturaleza del bautismo. El bautismo se explica de manera diferente según la perspectiva del que administra y del que recibe el bautismo. Aquellos que son bautizados confiesan su fe ante la Iglesia, que han recibido la salvación por medio de la fe en el Evangelio. Sin embargo, uno no es salvado por el bautismo. El bautismo es una ceremonia en la cual un creyente salvado confiesa su fe ante la Iglesia.
Desde el punto de vista de la Iglesia que bautiza, el bautismo es un reconocimiento de que el que está siendo bautizado ha recibido la salvación por medio de su fe en el Evangelio de Cristo, y esta ceremonia es una proclamación pública que ha sido aceptado como miembro de la Iglesia. Así, el bautismo es como una ceremonia de incorporación a la Iglesia. La Iglesia solo reconoce a los bautizados como miembros oficiales de la Iglesia. La naturaleza del bautismo puede ser visto como un sello que indica que la persona se ha convertido en un discípulo de Jesús. 2. El verdadero significado del bautismo. En el bautismo, la verdad que contiene es más importante que la ceremonia en sí. ¿Cuál es el verdadero significado del bautismo? En primer lugar, es una indicación de que los pecados han sido completamente lavados. Hechos 22:16 dice: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Nuestros pecados no son borrados por el rito del bautismo. Recibimos el perdón de los pecados y somos purificados solamente por medio de la fe en la redención de la cruz de Cristo. El bautismo es una ceremonia de confesión de fe del creyente salvado que ha sido perdonado de sus pecados a través de su fe en el Evangelio ante la Iglesia. Y es el reconocimiento por parte de la Iglesia de esta realidad. Segundo, el creyente salvado se ha unido a la cruz de Cristo. El creyente se ha convertido en una nueva persona a través de una nueva vida de Dios. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre se refiere a la persona antes de la salvación, al pecador. El viejo hombre fue crucificado con Jesús. Es de gran beneficio para el creyente creer que su viejo ser ha muerto. Si creemos que el viejo hombre, el pecador, ha muerto, no seremos atraídos por la tentación del pecado, ni seremos apartados por el pecado, ni seremos atrapados por el pecado. Además, el creyente salvado se ha unido a la resurrección de Cristo. Efesios 2:5-6 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La parte vivificada del creyente con Cristo es su alma. Nosotros recibimos la vida eterna cuando creemos en el Evangelio. Nuestras almas que estaban muertas en nuestras transgresiones y pecados han cobrado vida. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El alma que ha venido a la vida al recibir la vida eterna está unida con Cristo en espíritu. Esto es porque la vida eterna es vida en Cristo. 1 Juan 5:11. Por lo tanto, los creyentes pueden vivir en Cristo cuando viven en espíritu. Tercero, el bautismo significa que los creyentes se han unido al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, los creyentes no solo están unidos con Cristo, sino que también se han unido con otros creyentes para formar un solo cuerpo. C mayúscula. El modo apropiado del bautismo. Los bautistas afirman que la inmersión es el único modo apropiado de bautismo. Sin embargo, el modo o método del bautismo no es de gran importancia. Jesús no insistió en un método específico de bautismo. Bautizar es bautizo en griego, baptizo en griego. Baptizo no solo significa sumergir, sino también lavar, rociar agua, rociar sangre. En los tiempos del Antiguo Testamento hubo ritual de purificación a través de la aspersión de agua o sangre. Números 8:7, Salmo 51:7, Ezequiel 36:25. Por lo tanto, no es cierto que el bautismo signifique exclusivamente la inmersión y la emersión completa en agua. Esto significa que el bautismo no requiere inmersión total en aguas profundas. Mateo 3:11, Lucas 12:50. También hay pasajes bíblicos sobre el bautismo que no pueden ser vistos como bautismo por inmersión. Hechos 2:41, 9:18, 16:33. D mayúscula. Los administradores legítimos del bautismo. Vamos a discutir el tema de quién puede administrar el bautismo. La Iglesia Católica considera el bautismo absolutamente esencial para la salvación e incluso permiten a los médicos o enfermeras bautizar en situaciones de emergencia. Sin embargo,
La Iglesia reformada ve la proclamación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos como bajo la misma autoridad. Así, solo un ministro acreditado del Evangelio puede ser un administrador legal del bautismo. El bautismo debe ser administrado por un pastor acreditado ante la asamblea pública de los creyentes y en el nombre del Dios Trino. E mayúscula. Los destinatarios del bautismo. 1. El bautismo de adultos. En el caso de los adultos, solo los que creen en Jesús pueden ser bautizados. Por lo tanto, la Iglesia debe requerir la confesión de fe a los candidatos del bautismo. Se debe administrar el bautismo una vez determinado que la confesión de fe no haya sido mera formalidad ni falsa, sino sincera. Marcos 16:16, Hechos 18:8. 2. El bautismo infantil. La Biblia no menciona si el bautismo debe ser administrado o prohibido a los bebés. Sin embargo, hay suficiente fundamento bíblico para el bautismo infantil. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto espiritual. La circuncisión era una señal del pacto espiritual. El pacto con Abraham sigue siendo válido en el periodo del Nuevo Testamento y es esencialmente el mismo que el nuevo pacto del Nuevo Testamento. Los niños del periodo del Antiguo Testamento fueron circuncidados como una señal de participación en el pacto. Génesis 17:12. Sin embargo, la circuncisión fue abolida en el periodo del Nuevo Testamento y el bautismo se convirtió en el signo del pacto de gracia. Cristo también permitió a los niños venir hacia Él. Hay evidencia en la Biblia de que los niños fueron bautizados junto con sus padres durante la era apostólica. Mateo 19:14, Hechos 16:31, 1 Corintios 7:14. Por lo tanto, es correcto que la Iglesia administre el bautismo infantil. 4 en número romano, la Cena del Señor, la Santa Cena. A mayúscula. La institución de la Cena del Señor. La Cena del Señor es una ceremonia santa de la Iglesia que fue instituida por Jesús. Mateo 26, 26 al 29. El sacramento del Antiguo Testamento de la Pascua fue reemplazado por la Cena del Señor en los tiempos del Nuevo Testamento. La Pascua del Antiguo Testamento era un sacramento en el cual un cordero era matado y su sangre era untada en los postes y dinteles de las puertas.
Sin embargo, en el periodo del Nuevo Testamento, la muerte de Cristo completó la redención, y el cordero y los panes sin levadura de la Pascua fueron reemplazados con vino y pan de la cena del Señor. El pan y el vino de la cena del Señor simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. La Pascua tuvo un gran significado nacional, pero la Santa Cena se convirtió en una ceremonia personal y relacionada con la Iglesia. B mayúscula, el verdadero significado de la Santa Cena. El bautismo es como una ceremonia de incorporación a la Iglesia de un creyente que ha recibido la salvación. Por eso, se realiza solo una vez en la vida. Sin embargo, la Cena del Señor se realiza repetidamente porque simboliza la relación continua entre los creyentes y Cristo. Es importante que los creyentes entiendan el verdadero significado y la verdad de la Cena del Señor y no solamente el rito mismo. La Cena del Señor simboliza la redención de Cristo. El pan y el vino de la Cena del Señor simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, el Cordero de la expiación. Jesús dijo personalmente que el pan era su cuerpo y que el vino era su sangre. Mateo 26, 26 al 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 1. La participación en la Cena del Señor es la participación en la gracia de la redención de la cruz de Cristo. Significa la gracia de la redención. La Cena del Señor también simboliza que Cristo es el pan de la vida. Así como la comida provee nutrientes para el cuerpo, simboliza que el cuerpo y la sangre de Jesús son alimento espiritual para los creyentes. Juan 6:35 y 54 dicen: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. 2. Significa la gracia de la vida eterna. Juan 6:54. 3. Simboliza la unión de los creyentes con Cristo. Jesús dice en Juan 6:56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 4. Significa la unión de los creyentes con otros creyentes para formar un cuerpo. 1 Corintios 10:17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 5. Simboliza una relación gozosa con el Señor. Así como los que están sentados juntos
alrededor de una mesa, participan en conversaciones gozosas unos con otros. Los creyentes que participan en la cena del Señor participan en una alegre relación con el Señor. Apocalipsis 3:20. Aquí concluiremos la 17ª conferencia de teología sistemática. Gracias.